Allinchamusas kachunku pichu chimparimunku kay canalman imaynalla kasankichis llaqtamasas waliychu manachu no waliylla kasani qankuna yachankichikña kay España llaqtamanta pacha parlarimusaykichis noqaypas sutii Magui. Kunan dia qhawarikusun kay grupo Wayra Hapun Andes nisqata imarayku paykunapish wasinmanta wicharichimunku musuq videota chayta qhawarikusun. Chaytapish ñawiripusaykichis imaninchis kay Wikipediapi kay Wayra Hapun Andesmanta imarayku unayña qhawarirqanchis huk taquita charakusqa wataman qhawarisun yachananchispaq yuyarinanchispaq umanchispi. Kunan parlarisun castellano gallopis runa masinchista. Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén bien. También doy la bienvenida a aquellas personas que por primera vez coinciden con este canal. Espero que se queden. Mi nombre es Maggie y les hablo desde España. Hoy vamos a ver a Wayra Hapun Andes. Es un grupo boliviano, pero al mismo tiempo con integrantes japoneses. Ya vamos a leer un poquito su historia aquí en Wikipedia. También decirles que ellos han subido un nuevo vídeo, eso es lo que vamos a ver. Hace tiempo hemos visto un vídeo de ellos en la cual yo les he enseñado. Ahora, no, dos vídeos en sí, pero es momento de que leamos un poquito de su biografía para no olvidarnos de quiénes son. Entonces les voy a leer, a ver qué es lo que nos dice de Wayra Hapun Andes. Wayra Hapun Andes es un grupo musical folclórico boliviano-japonés fundado en 2015 y conformado por músicos japoneses residentes en Bolivia. Dice, la banda se fundó en 2015 con 5 miembros japoneses residentes en Bolivia y amantes de la música boliviana tradicional. Hiroyuki Akimoto, Makoto Shishido, Koigo Watanabe, Takahiro Oshiai y Kenichi Kuwabara, cada uno de los miembros originales pertenecían ya a una banda, tal como en el caso de Hiroyuki Akimoto, miembro del grupo musical Anata. También ese grupo lo vamos a traer porque tiene buenas músicas, yo he estado viendo. Y Makoto Shishido, miembro de los Carcas. La banda tiene como base musical la fusión de las culturas de sus miembros y su país de residencia, por lo cual hacen un uso de instrumentos japoneses y andinos para crear diversas canciones de los géneros J-pop. J-pop es un género propio de la cultura música popular Japón, surgido en los años 90, pero significativamente en la música popular de los 60 y de la música rock. Anime, ya saben qué es el anime. El anime es escrito como anime o anime en español, es un término que engloba a la animación tradicional o por computadora de procedencia japonesa. Tradicionales bolivianas y japonesas, entre sus canciones usan tanto idioma japonés, español, como también aymara, quechua, sureño. En 2016 la banda saca su primer disco con nombre Gracias Bolivia, a manera de homenaje al país que actualmente acoge en 2019 a Kenichi Kuwabara, dejando la agrupación incorporándose en lugar de Mayuko Kobayashi, además de conciertos diversos, además de conciertos en diversas ciudades de Bolivia. La agrupación se ha presentado también en otros países de América Latina y Japón. La guitarra es esa, charango, sabemos, quena, zampoña, shakuhachi, eso debe ser un instrumento ya japonés, ¿sí? Una flauta japonesa. Y shanshin es un instrumento musical Okinawa precursor del shamisen japonés, parecido al laúd, consiste en cuerpo cubierto de piel de serpiente, mango de 3 cuerdas. Wow, ya hemos aprendido mucho más, ya se me estaba olvidando, pero bueno, ahora vamos a ver el video que han sacado. También decirles que este video que han subido es un cover, dice Shima Uta, Wayra Hapun Andes, Ryu, Ri- Ri- Ryu, Ryuk Yuko Gu,
Suridaico, Bolivia. Wow. Espero que lo haya pronunciado bien, pero bueno, ahora sí vamos a ver, no puedo ni traducir en quechua ni qué es, pero bueno, ya veremos en la canción de qué se trata y según eso podemos decir qué es lo que pensamos. Sí, Bailando caporal, a ti te conocí, contigo gozaré en este carnaval. De higo sonríe una flor, poco a poco la tormenta llegó. Cuánta tristeza te ensombreció y tu llanto nunca se escuchó. En el cañaveral, linda flor, te conocí. En el cañaveral, te digo adiós, debo partir. Shimauta, contigo mi vivir, todito es por ti, al viento cantaré. Shimauta, contigo mi vivir, todo lo que yo seré para verte sonreír. Bailando caporal, a ti te conocí, contigo gozaré en este carnaval. Soy caporal. a mí cada vez me sorprenden mucho los de Guaira Japón Andes. Yo ya he visto todas sus canciones, no sé si ustedes han visto, porque tienen variedad de canciones waka wakas, tienen también tincos, tienen... yo quisiera que vayan a ver su canal, como siempre, voy a dejar el link del canal para que ustedes pinchen en la caja de comentarios, voy a dejar, no se olviden. En la caja de comentarios siempre dejo información de los artistas que estamos viendo. Eso tengan aquí el link del canal donde ustedes pueden ir a su canal oficial para ver las canciones que tienen, así ustedes también pueden pedir más adelante. Y lo que les decía es que Guaira Japón Andes es una mezcla de cultura japonesa y boliviana. Como ellos mismos en la biografía hemos leído, de residentes japoneses que viven en Bolivia, que aman a nuestra cultura. ¿Qué hacen? Fusionar su música con nuestra música y sacar otra música, como otro género sería, ¿no? Pero ellos tratan de interpretar nuestra cultura a su manera, sintiendo ambas culturas y eso es lo que me gusta. A mí me gusta cómo lo interpretan, cómo se visten y que también nuestra música fusionada con la música japonesa también lo escuchan en Japón. Y eso es lo importante. Que traigan un caporal en este ritmo me alegra mucho. Eso quiere decir que siempre vamos a ir escuchando canciones nuevas y renovadas. Y lo más importante, que las culturas se compartan nuestro folclore como su folclore de Japón, vayamos conociendo e interactuemos con nuestros hermanos de otros países. Así vamos a ir agrandando nuestra mente, nuestra cultura general, como se dice. Es lo que yo puedo decir de Oera Japón antes. No ganini llaqtamasis. Kay imaynatach paykunata kimunku cosa pacha. Imarayku paykuna takinku llaqtankumanta hina, chantapis fusionanku, chaqrunku nisuman, chaqrunku mikhunata hina, waq lugarmanta ingrediente hapinku, waq lugarmanta waq ch'uñuta nispa hap'isun, kay ladomantataq hongos apamunku, chaqrunku kikin pacha misk'i kan, kikin. Entonces noqanchis kikinta mikhurikunis mikhunata kikintata kay takiy uyarikusun, sumaqta imarayku paykuna sumaq munakunku llaqtanchista, sumaq paykuna apanku takiyninchista llaqtankuman riqsichimunku ari fusionarqa chantapis uyarikunku paykuna sumaqta chayta noqaman gustawan imarayku paykuna chiqnikunkuchu culturanchista noqanchispis kikin riqsinanchis tiyan respetakunanchis tiyan culturankuta sumaq paykunapis kusisqa astawan takiyta
apamunankupaq. Chayllarin niriman imaynatachus kay caporales tusurisan kusa chantapish niyman imaynatachus paykuna p'achankupi apanku kay Bolivia bordadosqa saqan nisunman chay bordas t'ikasninta nisunman imay kay p'achankupi sumaq aparinku chantapish sumaq tusurikunku kusurikunku chay gustawan nuqamanqa kay hermanos japoneses nisunman chayta nuqaman sumaqta kay umaypi hap'ikuni chanta kusikuni imaraykuchus paykuna sumaq takiyninchista apanku ñawpaqman nuqanchikpis kikillantataq yanapana tiyan ñawpaqman astawan paykuna takiyninchis apananku tukuy lado kunan uyarikunallapuni. Se marchitó el silencio, la orilla y el sol. Un momento de felicidad que me abraza despacio, no se va. Y en el cañaveral el recuerdo de un amor. Desde el cañaveral el lamento de su adiós. Shimauta, contigo mi vivir, todito es por ti. Ay, Macotiño. Shimauta, contigo mi vivir, todo lo que yo seré para verte. Fusionan bien. Los bombos esos que estaban golpeando, eso es típico de japonés. Yo creo que esos son ya descendientes de japoneses nacidos en Bolivia, porque sus rasgos mismos, es que mira cómo se divierten. A mí me pone feliz cuando disfrutan así ambas culturas. A ti te conocí, contigo gozaré en ese carnaval. Va a salir los agradecimientos de quienes han participado. La tristeza te ensombreció y tu llanto nunca se escuchó. En el cañaveral, linda flor, te conocí. En el cañaveral, te digo adiós, debo partir. Bueno, les voy a dejar el link. Dice, ha sido lugares, Plaza de Estadio Hernando Siles, La Paz, Bolivia, Jardín Botánico de Santa Cruz de la Sierra. Buah, sí, es como yo decía que hay colonias japonesas, tanto en Santa Cruz, Pando, Beni y La Paz y Cochabamba, me parece que ahora, y me parece por lado de Sucre o Tarija, no estoy tan segura, también que hay otra colonia que está empezando, de japoneses que cada vez más esa cultura está creciendo porque también hacen su buena aportación a nuestro país. Y yo lo único que puedo decir a Guaira Japón Andés, que gracias por fusionar su música con nuestra música y llevar adelante donde ellos quieran llegar en sí. Yo creo que quieren transmitir con esto que podemos unirnos todos y salir adelante. Eso es lo único que puedo decir. No gané ni ya está más imaginatech kay Santa Cruz pitian kay nin maypich chay taki ruakun chay Plaza Estadio Hernán Siles, La Paz, Bolivia nin Jardín Botánico Municipal de Santa Cruz de la Sierra Arica Mancha Santa Cruz y Maraigu tian chay colonias japonesas ni suman Santa Cruz Pando y Beni Cochabamba, La Paz y Tarija piscina o Sucre mana yuyaniñachu más seguruchu kasani pero qalkuni chankichis chay qhaqmunkichis chantapish nini imarayku nini kay kanman kay Santa Cruzpi pitch bombos tokarishan chay paykuna japones pawawas nincha imarayku rasgusnin uyashnin wajina runa masinchispata charaykush nini chay chantapish ninmi kay
takiyunasta yanapananchik tiyan apayananchik tiyan tukuy takiyunas apamusanchik chayta apayananchik tiyan qhawarimunanchik tiyan videosninta hina yanapasun ma qullqiwanchu sino qhawarispa videosnin kay YouTubepi astawan YouTube yachachin tukuy ladoman takiy runasta ma qhawankuchu chayri mana ni pi rikuchinchu ni YouTube's rikuchinchu quietitulla quedakun chay ima kusachu entonces qankunaman depende tukuy takiy runas rikukunanpaq tukuy ladopi kunan kay kaq comentariospi saqasaq linknin kay canalpata qhawarikumunchikchikma kusachakama chaytapish ima takiytachu uyariyta qhawayta munankichik mañamunkichikman chantapish sapa video wicharichimukti chaymusunqachik ñapish chashki chay karuwayanaykichikmi chay qhawarikunankichispi darlay dislike compartirishpa comentariychik notificación tukuyman pinchariychik chaykamalla waq videokama mana sina qhayallañashi ña tinkushun kaypi tardeña kashan entonces qhaya tinkushun llaqtamas gente como siempre dar like dislike comenten compartan suscríbanse pinchen notificaciones todas compartan vayan a ver el video en el canal sin interrupciones ¿qué más? Pidan las canciones que ustedes quieren escuchar y hasta mañana porque ya aquí es muy tarde. Mañana nos vemos. Hasta mañana, gente.